Hola a todos, queridos seguidores de su canal, Hablemos de Historia Venezuela. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo, que será capítulo de estreno, empezando el mes de diciembre del año 2021, y donde tendremos como invitado muy especial, un invitado de lujo, a mi gran amigo y querido hermano John Aispurua, que como todos ustedes saben, es psicólogo clínico de profesión, pero es un gran historiador, locutor, conductor de programas de radio y además ha escrito una vasta obra que está a disposición de todos y es de grato conocimiento. Con él vamos a tocar un tema muy sensible en la historia de Venezuela, que bien vale la pena verla con detenimiento porque marca toda una época y además dejó una profunda huella en el devenir nacional. Vamos a hablar de la era del guzmancismo, de Guzmán Blanco como personaje, pero sobre todo lo que dejó como legado, lo bueno y lo malo. Y por eso se llama el capítulo Luces y sombras del guzmancismo en Venezuela. Bienvenido, John. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, mi buen amigo, mi directo amigo y querido hermano Cipriano Heredia. Tú bien sabes que soy fiel seguidor de este programa que ya goza de un prestigio enorme y que ya ha dado y seguirá dando una gran contribución para el conocimiento histórico, particularmente venezolano, como el título del programa lo indica. De modo que te estoy muy agradecido por la invitación. Es una bellísima oportunidad para hablar particularmente de este tema que hemos seleccionado, vinculado con un periodo histórico enormemente significativo en el siglo XIX, como lo fue el guzmancismo, protagonizado por el hijo y también por el padre. Y como no eran creyentes ellos, pues no podríamos decir que por el Espíritu Santo, sino por el padre y por el hijo. Nada más. Está bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, John, vamos a poner a nuestros oyentes en contexto, ¿no? Antonio Guzmán Blanco es uno de esos personajes que definitivamente dejó una huella profunda en la historia, para cosas buenas y para cosas malas. Herrera Luque lo consideraba uno de los famosos 4 reyes de la baraja, es decir, de los 4 venezolanos que más han influido en la historia de Venezuela desde 1830, en que se refunda la República, hasta los finales de la democracia. Considera que ellos son Páez, Guzmán, Juan Vicente Gómez y Rómulo Betancourt. Por supuesto, eso es hasta el periodo democrático. Luego habría que reexaminar eso. Pero Guzmán marca profundamente una época que es conocida en la historia como el liberalismo amarillo. Sin embargo, no empieza allí su carrera pública. Él se graduó en 1856 como abogado en la Universidad Central y es una época de mucha turbulencia política porque estaba siendo muy cuestionado el presidente de entonces, que era José Tadeo Monagas, quien era presidente por segunda vez, y ese periodo conocido en la historia como el Monagato o el de la oligarquía liberal. Es un periodo muy polémico, ¿no? Si bien hay cosas que reivindican un poco José Gregorio, como la abolición formal de la esclavitud, José Tadeo es un personaje de estos también oscuros, polémicos. Es el hombre que asalta el Congreso en 1848, el hombre que reduce a Páez a prisión y lo veja y lo expulsa del país. Y bueno, para ese momento que Guzmán se gradúa, está la polémica política está disparada. Y su padre, Antonio Locadio, no menos polémico que él, yo diría que incluso tal vez hasta más polémico, está jugando un rol importante en todo lo que son los dimes y diretes del momento, hasta que viene la Revolución de Marzo de 1858 y finalmente estalla la Guerra Federal en 1859, en la cual Guzmán va a tener un papel fundamental. Te propondría que arranquemos desde allí. Te propondría que arranquemos el Guzmán Blanco, líder militar y político del momento en el cual se derroca Monagas en 1858 y comienza la Guerra Federal oficialmente el 20 de febrero de 1859. Sí, una introducción estupenda, Cipriano. Has colocado muy bien en contexto toda la situación.
de los años previos a los gobiernos, al septenio, quinquenio, bienio de Guzmán, a todo ese periodo previo. Yo coincido plenamente con Herrera Luque en haber colocado esas cuatro figuras, esos cuatro ases de la baraja, independientemente que Bolívar está, por supuesto, antes que ellos. Pero Guzmán Blanco, Antonio Guzmán Blanco, por el tiempo en que condujo los destinos nacionales, por el proyecto de país que presentó, un gran proyecto nacional, por la obra efectivamente realizada, por su personalidad carismática y autocrática, por sus errores y aciertos, sin duda, marca un periodo altamente significativo del siglo XIX que de alguna manera tuvo alguna repercusión hasta algo del siglo XX. Guzmán Blanco, Antonio Guzmán Blanco, es en buena medida heredado de su padre, Antonio Leocadio, el gran dirigente del liberalismo amarillo, el liberalismo venezolano. Fue más el padre que el hijo, fue mucho más, tuvo más visión de partido político y más visión enraizada en el propio liberalismo. Al fin y al cabo había estudiado en España con los grandes liberales de la primera y segunda década del siglo XIX y traslada a Venezuela esa visión del gran proyecto liberal venezolano. Entonces Antonio Guzmán lo hereda, no sé si con las mismas luces, pero sí con las mismas motivaciones. Y a Guzmán, antes de entrar en conversación sobre su periodo de gobierno, yo pienso que hay que reconocerle que tuvo el mérito, entre otros, tuvo el mérito de la coherencia, en el sentido de que, habiendo entendido que en aquella Venezuela de las montoneras y aquella Venezuela del caudillismo, si querías el poder tenías que participar en las acciones bélicas, él no rehuyó esas acciones, no mandó a pelear a otros, incluso hasta siendo ya gobernante enfrentó alzamientos y conspiraciones, algunas de ellas, como siempre en Venezuela, denominadas revoluciones, porque el gran sino trágico de Venezuela es que a cualquier alzamiento lo llaman revolución, y eso hasta nuestros días sigue estando allí como una marca trágica. Y Guzmán enfrentó él con coraje, con valor, enfrentó aquellos alzamientos y se jugó el pellejo. Por eso, en aquella Venezuela donde la institucionalidad civil en aquellos momentos dejaba mucho que desear, pues cierta legitimidad venía en el sentido de que había luchado por el poder y lo había logrado derrotando a sus adversarios caudillos de distinto tipo y que se habían alzado pues para intentar tomar los gobiernos locales o nacionales. De modo que lo primero, eso. En segundo lugar, Guzmán Blanco tiene por su idiosincrasia, por la herencia familiar, por la formación que tuvo como abogado, como tú bien lo has dicho, y también como de alguna manera inspirado en el pensamiento liberal progresista de la época, él tuvo un proyecto para el país y él sentía en su ego inflado, de lo cual hablaremos, él sentía que él encarnaba ese destino manifiesto, ese proyecto de ser él, y no su padre de paso, él quien realizaría esa obra, ese trabajo. Y de hecho, en buena medida lo hizo. Así que para enmarcar esto, hay que colocar al Guzmán militar, un militar no exactamente de carrera, pero sí un militar de oficio, y que se enfrentó él con coraje a aquellos alzamientos y enfrentó muchos sinsabores y hasta exilios y retornos, todo eso. Y luego el hombre político que se hizo también en el camino y que fue muy sagaz, fue muy hábil. Y el tercer elemento que yo quiero destacar ante entrar en el análisis de su obra, que me parece un elemento importante psicológico, es este. Obviamente que Guzmán fue autocrático, arbitrario, despótico, caprichoso, pero no fue un hombre cruel. Hay varios momentos en que él hasta amnistió a quienes se le habían alzado,
hay varios personajes que él incluso perdonó, hay muchos a los cuales intentó seducir ofreciéndoles cargos y si finalmente no lo podía lograr, prefería mandarlos al exilio antes que a la cárcel y mucho menos a la tortura o a la muerte. Entonces, en general, psicológicamente hablando, no fue un hombre dado a la sevicia, a la crueldad, sino que tenía cierto sentido hasta de algún respeto a la persona, al ser humano. Y cuando él viajó, en los tiempos que ya del septenio, el quinquenio, cuando él viajó, él gustaba de reunirse, por ejemplo, en Europa, en Francia, en Inglaterra, en España. Él le agradaba reunirse con las figuras más importantes, con un Emilio Castelar, por ejemplo, en España, en el sentido de que él se consideraba no un dictador o un tirano, porque él se consideraba un hombre de Estado. Otra cosa son los lunares que están dentro de eso. De modo que yo enmarcaría la visión de él como lo militar, lo político y cierta valoración humana que tiene sentido destacarla en cuanto a que no sucumbió a esos elementos tan nefastos en la propia historia de Venezuela como son al encarcelar a un enemigo, ensañarse con él hasta llevarlo a la tortura o al crimen. Hasta ahí no llegó Guzmán. John, qué interesante todo lo que acabas de decir, porque evidentemente tuvo el poder suficiente como para hacerlo. Sin embargo, te cuento dos cosas que no es que relativizan o desmienten lo que acabas de decir, pero sí también te da a entender que a veces la egolatría se lo comía vivo con respecto a algunas cosas, ¿no? Como tú muy bien has señalado, porque era un ególatra de primera naturaleza, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Se hizo llamar el gran americano, eso fue un apodo inventado por él mismo, ¿no? El ilustre americano. ¿Verdad? Para ponerse a la par de Bolívar, de San Martín, etcétera, ¿no? Que era con los únicos que él se podía hacer cualquier parangón. Pero fíjate qué interesante, te tengo una anécdota familiar. Después de la batalla de Santa Inés, en la cual mi bisabuelo pelea con el rango de comandante bajo las órdenes del general Ramos en Barinas, en 1859, el 10 de diciembre de 1859, el ejército conservador, que pierde estrepitosamente la batalla, o sea, mi bisabuelo estaba del lado conservador, se retira a Barinas y Zamora sitia Barinas y somete a la población civil y al ejército que estaba acantonado allí, los sobrevivientes de Santa Inés, a unas condiciones realmente terribles, ¿no? Y mi bisabuelo se ofrece para tratar de romper el sitio y, bueno, darle comida a la población, trayendo ganado de los alrededores, ¿no? Eso está muy bien narrado en el libro de Lisandro Alvarado sobre la Revolución Federal de Venezuela, y lo logra, con 100 jinetes, con 100 infantes y 30 jinetes, logra romper el sitio y llegar antes de que amanezca, habiendo burlado el sitio de Zamora con unas 60 reses al campamento, pero una vez que se desató la fiebre y la peste, pues hubo que emprender la huida a Barinas. ¿A qué viene todo esto? Que en esa huida hacia Mérida, el ejército conservador es alcanzado por la vanguardia que viene encabezando Guzmán Blanco. Y ahí en el sitio Curvatí hay un lance personal entre mi bisabuelo y Guzmán. Y mi bisabuelo le dispara, Guzmán le dispara, mi bisabuelo saca otra pistola y le vuelve a disparar y lo tumba el caballo. Hace que el caballo se barajuste y Guzmán cae. En algún momento, en algún lado, Guzmán escribió: estos son los 10 enemigos de mi gloria, de mi sangre y de mi nombre, ¿no? Porque así se veía él. Sí. Los 10 enemigos de mi gloria, de mi sangre y de mi nombre. Y uno de los que pone es al general José Cipriano Heredia, que ya era general, en ese momento era comandante. Y en el año 70, cuando Guzmán toma el poder, ahora vamos a hablar de cómo lo hizo, pone preso a mi bisabuelo. Lo pone preso. Lo mandó a buscar y lo puso preso. Lo sacó después, no duró mucho tiempo preso, pero le pasó esa facturita que le tenía ahí guardada. A eso me refiero, Cipriano. No dudo, él puso preso a mucha gente, pero prefería que se exiliaran, prefería desterrarlos, prefería incluso negociar algún cargo con ellos, quizás lejos del poder central, antes que ensañarse con ellos. Ya que tú has tocado esa anécdota, que por cierto es muy personal, te toca, a mí me gustaría, porque las anécdotas en el caso de Guzmán son quizás más ilustrativas que algunos textos históricos, ¿no?
sobre ese ego de Guzmán. Y tú decías que él se comparaba con Bolívar, San Martín y otros más. Bueno, hay el caso de que en una oportunidad, ya en medio del septenio, en una oportunidad, en uno de los saraos que él organizaba para que se le aclamara como el ilustre americano, todos le rendían la pleitesía del caso y se acercó un individuo que le dijo, en términos de elogio, le dijo: usted ha hecho una gran obra y por lo tanto le reconozco, Guzmán, le reconozco su labor. Lo había elogiado, pero lo había llamado Guzmán. Bueno, Guzmán no olvidaba. Al día siguiente lo llamó al Palacio de Gobierno y le dijo: muy bien, usted me ha hablado en buenos términos, pero ¿quién es usted para tratarme a mí de Guzmán? Ignorando mis títulos. Y este hombre, de cuya respuesta dependía su porvenir, le ha dicho algo como esto. Le ha dicho: es que yo en la historia he aprendido que a los más grandes se les nombra por el apellido. Es Washington, es San Martín, es Bolívar. Y usted, que está entre los grandes, usted simplemente es Guzmán. Bueno, Guzmán se daba cuenta de que el hombre se burlaba en sus narices, pero lo hacía con mucha elegancia, que no lo podía replicar. Comprendió que era un hombre peligroso y lo que hizo fue ofrecerle un cargo que éste aceptó y lo alejó del poder de esa manera. De esa manera pudo Guzmán satisfacer su ego de alguna manera y despacharse a un posible adversario. Por cierto, John, ya que tocas ese tema, yo no sé qué pasó con este personaje después que hizo esto, pero ya que caímos en las anécdotas, vamos a darle continuidad con una más que es muy sabrosa, que yo sé que tú te sabes, pero que es un personaje que tenía un nivel intelectual importante, que es Lebel de Goda. Y Lebel de Goda pelea con Guzmán en la guerra federal, era del bando de los federalistas, de Zamora. Y Lebel de Goda cuenta en su libro sobre la guerra federal que él quedó herido, mal herido, en el campo donde estaban peleando después de Santa Inés, en el sitio de Barinas, y Zamora mandó, que esto era típico en Zamora, yo estoy seguro que Zamora, y tú que eres psicólogo, si Zamora era lo más cercano a un piromaníaco que existía, ¿no? Totalmente. Mandaba a quemar todo lo que se le pasaba por delante, ¿no? Sabanas, registros, etcétera, ¿no? Entonces, Zamora incendia la sabana. Y siempre la obra se la realizaban los esclavos que tenía. Exactamente. Zamora manda incendiar la sabana para crear una suerte de muro divisor entre un ejército y otro, porque estaba perdiendo la batalla que se estaba desarrollando después del sitio, ¿no? Y bueno, Lebel de Goda queda allí tirado en el matorral, herido, y Guzmán le pasa por al lado en un caballo. Él le pide ayuda y Guzmán lo deja tirado allí. Guzmán no lo auxilia, ¿no? Y eso no se le olvidó a Lebel de Goda nunca. Y en uno de estos banquetes que tú estás mencionando, está presente Lebel de Goda, que era una figura importante de la época, y como bueno, ya todo el mundo sabía un poco las malas mañas de Guzmán en el manejo del poder, el hombre agarra una manzana que está en la mesa, la exhibe y dice: por una como la presente, perdió el paraíso Adán. Si hubiera sido Guzmán, se come hasta la serpiente. Yo me imagino que ese sí fue preso. Sí, Cipriano, sucumbo a la tentación de otra pequeña anécdota en esa misma dirección, que por cierto, una anécdota completamente verificada históricamente. En una ocasión Guzmán, como era costumbre en él, abrió un premio literario para el mejor ensayo que se pudiera escribir. Y un jurado muy calificado, por cierto, aprobó dárselo a un escritor, y el día que el ensayo iba a ser leído, eso se realizó en el teatro. El teatro, por supuesto, Guzmán Blanco, de Caracas, ¿no? Y allí fue Guzmán con todo su séquito a escuchar aquella exposición. El título del ensayo, excelente trabajo, era El poder de la idea. Y este hombre se explayó en la historia de la humanidad casi con un sentido hegeliano, hablando de la idea como el motor de la historia, y la cantidad de grandes figuras las fue mencionando desde la antigüedad hasta la modernidad. Pero cometió el pecado de que en toda esa lista de grandes figuras no mencionó a Guzmán. Guzmán se retiró airado de aquello, pero el hombre había ganado y había un premio en metálico importante. Pues Guzmán se negó a pagarle
el premio. Y cuando alguien de su cercanía le dijo, pero por favor, ¿por qué no se le va a pagar a este hombre si ganó? Guzmán le replicó de la siguiente manera: este señor sabrá mucho sobre el poder de la idea, pero no tiene idea de lo que es el poder. Y no se lo pagó. Solo en la reacción alcantarista fue cuando el pobre hombre cobró su premio, cuando Guzmán estaba en Europa. Caramba. Bueno, qué buena anécdota. Bueno, John, vamos. El poder de la idea y la idea del poder. Y la idea del poder, que son dos cosas totalmente distintas. Así es, muy bien, excelente, excelente. Mira, John, vamos a ir poniendo en contexto el tema de la obra de Guzmán ya pasada la guerra, ¿no? No sin dejar de decir que él participa a lo largo de toda la guerra federal, siempre como segundo de Falcón, que fue a quien siguió y respetó. Algunas versiones lo involucran en la muerte de Zamora, ocurrida en enero de 1860 en San Carlos, esa misteriosa bala que acabó con la vida de Zamora. Algunos dicen que eran francotiradores conservadores que estaban apostados en los árboles y que Zamora había sido advertido de que estaban allí e igual salió al patio de la plaza. Otros dicen que fue una componenda entre Falcón y Guzmán para acabar con Zamora, que les resultaba bastante incómodo, ya que Falcón se hacía llamar el presidente en campaña y Zamora era el caudillo de la gente y el valiente ciudadano y el no sé qué cosa y tal, unos títulos rimbombantes allí, ¿no? Sin duda alguna era un gran caudillo. Lo cierto es que Zamora muere en el año 60. Viene una segunda gran batalla en la que los conservadores derrotan a los liberales, que es en Coplé, dirigidos los conservadores por el general León Febres Cordero, prócer de la independencia. Parecía que la guerra podía haber terminado allí a favor de los conservadores, pero no fue así. Y al final la guerra termina definiéndose en un tratado que negocian Falcón y Páez en persona en el campo de Carabobo. Ahí Falcón le pide a Páez que le narre la batalla y se emociona a un punto tal que le dice a Eduardo Blanco, su secretario privado: escucha, Eduardo, escucha, esta es la Ilíada narrada por el propio Aquiles, ¿no? Y bueno, las cosas se facilitaron, entre otras cosas, bueno, porque tenían algunos elementos que los unían, y Falcón, evidentemente, a pesar de que estaba frente al jefe adversario, admiraba profundamente a Páez en su heroísmo por la independencia, ¿no? Lo cierto es que es Guzmán quien firma en nombre de Falcón, en representación de Falcón, el Tratado de Coche. Y en representación de Páez firma el doctor Pedro José Rojas. Páez se vuelve al exterior, Falcón gobierna desde el año 63 hasta que viene la famosa Revolución Azul en el año de 1868. Por cierto, debo decir, recordando nuevamente a mi bisabuelo venía en esa revolución, recibió un tiro en el pecho y tengo la medallita con la efigie con la imagen de la Virgen del Cobre, que paró el impacto de la bala y le salvó la vida, lo cual es una cosa milagrosa, ¿no? Y bueno, cae Falcón, lo sucede momentáneamente un general de apellido Bruzual, que es muy desconocido en la historia. Después viene un breve gobierno de José Ruperto Monaga, también cae José Ruperto, y lo cierto es que Guzmán toma Caracas en abril del año 1870. Y ahí empieza lo que tú muy bien has dicho, el septenio, ya que él gobierna 3 veces, el septenio del 70 al 77, el quinquenio del 79 al 84 y el bienio del 86 al 88, con interregnos de 2 años entre cada uno de los periodos, que era gente a quien Guzmán simplemente organizó una cola de caudillos para que pasaran por el poder y no se le alzaran en esa mentalidad genial política que de alguna manera lo acompañaba. Empecemos entonces analizando, John, para ya entrar en el tema del legado del Guzmán presidente. ¿Cuál es ese legado que deja Guzmán entonces en la presidencia a partir de la primera, que es la de 1870 a 1877? Muy bien planteado, Cipriano, muy excelente resumen que nos coloca exactamente en la dirección hacia donde queremos tocar estos periodos de gobierno de Guzmán. Sin duda, el septenio está considerado el momento estelar de Guzmán, y en alguna medida el quinquenio también logró algunas cosas. El bienio es ya el que no duró ni siquiera 2 años, sino 1 año real de gobierno. El bienio fue ya el Guzmán lamentable, arrastrado al poder. Quién sabe si ya ni siquiera él estaba tan a gusto, porque de lo que hablaremos luego, la cuantiosa fortuna que había acumulado, él quería disfrutarla en Europa con su familia
y en medio además de agasajos y de reconocimientos. Entonces, el septenio es el periodo donde se nota en primer lugar la existencia de lo cual Venezuela adolecía, de un gran proyecto de país, inspirado ideológicamente en el liberalismo y en cierto bolivarianismo, inspirado en ideales de ese tipo, incluso ideales nacionalistas, de reivindicación de las fronteras, tanto por el este, en la reclamación con Inglaterra, con país con el cual hasta se rompieron relaciones, la exigencia del Esequibo, y también en las delimitaciones con Colombia. Entonces, ese gran proyecto nacionalista, liberal, bolivariano en aquel sentido de reivindicar la memoria de Bolívar y no del manoseo que se ha hecho en el siglo XXI. Y en el septenio se van a empezar a ver dentro de ese gran proyecto obras públicas en el orden de la construcción, de las edificaciones, de la red de comunicaciones, de la red de servicios públicos para una Caracas y algunas otras ciudades venezolanas que no lo tenían. Y en el orden administrativo para la reglamentación de un país que era totalmente silvestre y agreste. Entonces, todo eso se debe a Guzmán. Cuando uno pasa la lista de la cantidad de obras públicas, de avenidas, puentes, teatros, acueductos, es inmenso. Obras incluso de buena calidad. Guzmán no tenía empacho en que se contrataran los buenos arquitectos y constructores nacionales e internacionales, europeos, para algunas de esas obras tan bien construidas que perduraron, y creo que hasta alguna perdura, hasta funcionando por allí, ciento y tantos años después. Entonces, en materia de obras públicas, yo diría que es difícil encontrar antes y después de Guzmán un empleo tan eficiente de los recursos públicos. Eficiente. En materia de las grandes decisiones, pues Guzmán estaba bien asesorado y bien orientado a hacer un censo del país, ponerle orden a una unidad monetaria nacional, y por supuesto tener un proyecto en cuanto a la educación que él comprendía como buen representante del despotismo ilustrado europeo en América. Él comprendía que la educación es fundamental para sacar un país adelante, y el decreto de educación gratuita y obligatorio, solo por ese decreto Guzmán merece un lugar en la historia nacional. El llamado decreto de instrucción pública, como de instrucción pública, porque con ese decreto lograba no solo que hubiese acceso popular a la educación, no solo avanzar un poco en el control del analfabetismo y en su superación, sino también, y muy típico del pensamiento liberal, sino también frenar la hegemonía de la Iglesia Católica, con la cual se enfrentó. Bueno, John, has dicho algo muy importante, que eso se conoce en la historia como la secularización de los poderes de la Iglesia. Tal cual. Hasta ese momento había jugado un rol demasiado determinante en la conducción del Estado venezolano y en todas las cosas que afectaban a la vida. En aquella Venezuela, para que nos demos cuenta del control hegemónico de la Iglesia Católica, que afortunadamente no es la Iglesia Católica de hoy, pero en aquel momento sí lo era. Era una iglesia muy oscurantista, incluso orientada desde Roma por unos papas retrógrados, y que establecían el concepto, como lo decía Pío IX, de que fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, si un niño nacía, para tener existencia, entidad como ciudadano, tenía que ser registrado en la parroquia católica. Si una persona quería contraer matrimonio, tenía que ser en la iglesia. Y si se moría, si no juraba su fe católica, era enterrado en los patios, con las excepciones de los judíos, de los ingleses, que tenían sus propios cementerios. Entonces Guzmán, con un criterio muy obvio, si un niño nace en Venezuela, es venezolano. Otra cosa es su fe religiosa. Tiene que ser registrado en el registro civil. Si un ciudadano se casa
si quiere que se case por la iglesia, ese es su derecho, pero al Estado lo que le vale es el registro civil. Y si un ciudadano se muere, hay que enterrarlo en el cementerio. Y el cementerio tiene que ser de todos los venezolanos, de todos los ciudadanos. No puede ser un cementerio para los que creen en determinados dogmas o principios. Y bueno, cuando los enfrentamientos con el arzobispo Silvestre Guevara, si yo mal no recuerdo, llegaron a tal extremo que hasta salió del país el arzobispo, Guzmán, con un arrojo, con gran coraje, le dijo a Roma: bueno, entonces ustedes me están obligando a crear una iglesia católica nacionalizada, la iglesia católica venezolana, y no a lo anglicano. A lo anglicano. Y allí la iglesia, que tiene ya más de 2000 años de diplomacia e historia, se dio cuenta que había que negociar y pronto eso se restableció. Bueno, entonces, obras públicas, reordenación administrativa del país, grandes decisiones en materia de educación, algo en la sanidad, en el ornato público, ni se diga, enamorado de París, quería que Caracas lo fuera, y eso se puede criticar, pero francamente es preferible ante aquellos de antes y de ahora que prefieren ver Caracas y las ciudades venezolanas destruidas. Entonces Guzmán estaba enamorado de su antímano, de su Caracas, y quería pues que los grandes palacios versallescos estuvieran en Venezuela. De modo que logró eso con presupuestos muy limitados, muy limitados. Hay que recordar cuál era la economía venezolana, una economía agropecuaria y bastante empobrecida. Y logró estos resultados estupendos. Luego podemos hablar ya en los momentos de oscuridad de Guzmán, podemos hablar de las comisiones y la corrupción que hubo en muchos empréstitos y en algunas actividades, pero en general logró maximizar los recursos para ese gran proyecto de obras públicas y de reordenación de la vida jurídica, social del país. Bueno, John, qué buen recuento has hecho sobre la parte de la obra de Guzmán para Venezuela desde todo punto de vista, la obra social, predominantemente en materia educativa, la obra en materia arquitectónica, que sin duda alguna le cambió la faz a Caracas, la obra en la organización del Estado, desde muchos puntos de vista. Pero bueno, este programa se llama Luces y Sombras del Guzmancismo. Ya hemos mencionado como sombras su egolatría, su carácter sin duda alguna despótico. Guzmán era un déspota ilustrado. Él mismo se hizo llamar el ilustre americano, le puso su nombre a varios estados de Venezuela, etcétera. Ahora vamos a hablar de esas sombras que van más allá de la egolatría. Guzmán fue un hombre pero muy polémico con respecto a sus malas mañas, con respecto al manejo de los recursos y la probidad en el manejo de la cosa administrativa, ¿no? Vamos a hablar de eso un poco, John. Sí, solo permíteme apuntalar algo adicional vinculado a ese inflado ego, ¿no? Uno de los peores lunares que yo encuentro en la vida de Guzmán es lo que él hizo con el gran luchador, patriota, apóstol, poeta, cubano José Martí. Por cierto, su hermano masón, con quien se veía en la logia masónica, cuyo templo, como se sabe, fue también ordenada su construcción y financiada por el gobierno de Guzmán Blanco. Pero increíble que encontrándose en tenidas masónicas con Martí, porque Martí vivía muy cerca de la logia, ¿no? Allí en el centro de la ciudad, y resulta que Martí asiste al sepelio de ese gran venezolano, de ese gran escritor y pensador venezolano, humilde en extremo, que fue Cecilio Acosta. Precisamente su pobreza franciscana en la que vivía era porque no se doblegaba ante Guzmán, entre otras razones. Y Martí asiste al cementerio, siendo católico, Cecilio Acosta, un hombre muy católico. Martí asiste y hace un discurso
elegíaco, fúnebre, extraordinario, conmovedor, y lo publica en la revista venezolana que había comenzado Martí a publicar en Caracas. Pues solo por ese hecho, Guzmán le dio 48 horas a Martí para que saliera de Venezuela. Martí, que venía de ser expulsado de todas las dictaduras centroamericanas y encontraba en Venezuela un gran refugio donde era muy escuchado, pues Guzmán le da 48 horas y Martí dice, cuando le escribe para la Opinión Nacional en un artículo, Martí dice, sin dejar que sacudiera ni el polvo del camino, que tuvo que marchar. De modo que ese despotismo se expresa en muchas maneras. Quizás el único lugar donde Guzmán no podía ser despótico era en la propia tenía masónica. Sí. Hay anécdotas sobre eso que ahora no podemos contar, donde él tenía que aceptar que el venerable maestro de la logia a la cual tenía que acatar en tenida fuese a la vez un simple empleado de un ministerio, ¿no? Así es. Allí él tenía que acatarla por legislación masónica. Bueno, para que la gente se ubique con respecto a la edificación que mencionaste, es el gran templo masónico de la Gran Logia de la República de Venezuela, que está ubicado en Caracas, de jesuitas a Maturín actualmente, y que efectivamente fue ordenado su construcción y se levantó por primera vez bajo el gobierno de Guzmán Blanco, y ahí hay una placa conmemorativa de ese hecho. Ese templo se quemó y luego fue reconstruido y es obviamente un monumento histórico nacional por todo lo que representa. Pero bueno, John, pasemos al otro tema que ibas a abordar en este momento. Bueno, una de las sombras peores, bueno, dejo de pasada para que se tenga una idea de la megalomanía de Guzmán, que hasta se hizo nombrar rector de la Universidad Central de Venezuela. Eso es muy importante, incluso para un UCEBista que defendemos la autonomía universitaria, que un hombre extrauniversitario, aunque fuera graduado de allí, se hiciera nombrar rector y firmase los títulos universitarios sin haber pisado la universidad en los últimos años. Hasta ese extremo se llegó. Sí, porque él se graduó en 1856 y no hay rastro nada de él, ni como académico, ni como abogado en ejercicio. Él se involucra de una vez en la política y después en la guerra. Él no ejerció. Así es, ahora, posiblemente los estudios universitarios le sirvieron para dotarse de una cierta cultura, más allá de las montoneras políticas que generalmente abundaban y hasta dirigían el país. Ahora, probablemente la peor mancha en Guzmán, además de todo lo hablado, del despotismo, la arbitrariedad y el ego infladísimo, sea la corrupción. Que en Guzmán tenía unos visos muy particulares, Cipriano, y hay que decírselo a los amigos que nos oyen. La mayoría de los que en Venezuela saquean el tesoro, roban, depredan, que es una costumbre no solo venezolana, es universal, pero en Venezuela ha hecho posgrado hasta nuestros días, lo hacen a escondidas y disimulan lo que roban y disimulan las comisiones y las esconden en bancos en los nuevos sistemas financieros actuales. Guzmán no. Guzmán abiertamente decía lo que cobraba. Él, por ejemplo, en los préstamos que hizo la nación ante Europa y que la dejaron bastante endeudada, él decía, he logrado un acuerdo muy ventajoso y por lo tanto a mí me corresponde en razón de mi trabajo tal comisión, una comisión grande, y la cobraba. Y además de eso, él mismo se nombraba cuando salía del septenio del quinquenio embajador plenipotenciario en Europa con todos los poderes. Y cada actividad que realizaba, él cobraba fuertes comisiones. Y ahí, y quién sabe en otras cosas, hizo grandes negocios y amasó una fortuna que, según se tiene la cifra redonda por allí, en su tiempo llegó al monto de unos 100 millones de francos, que en la cifra era grande. Entonces, la corrupción, matizada solo por eso, que él decía que era una comisión legítima, o sea, que no la ocultaba. El hecho es que, sin duda, pues Guzmán pasó a llevar una vida, él y su familia, una vida de lujos. Los cuentos que hay de la vida en Europa era que se rodeaba pues con la nobleza, la aristocracia. Él era, pues, él mantenía ese ritmo para reunirse con Napoleón III o para reunirse con Alfonso XII en España. En fin, llevaba una vida que no se corresponde
a la de un gobernante que haya ejercido con austeridad al estilo de figuras como el doctor José María Vargas, ejemplo extraordinario, de quien, Cipriano, espero que tú algún día hagas un programa hasta para señalar lo triste que es que lo tenía de epónimo el estado que está ahí en el litoral, sobre Caracas, y se les ha ocurrido quitar precisamente el nombre de uno de los venezolanos más ilustres, éticos y honestos que ha habido en la historia venezolana, como el doctor José María Vargas. Sí, Y sin duda alguna, un despropósito innecesario, además, totalmente innecesario, porque sí. todos los varguenses estaban absolutamente orgullosos de llamarse así en honor al doctor José María Vargas, sin duda. Yo aspiro que eso sea recuperado alguna vez. Sí, 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 así es. Sí. Así como que hay como otras cosas a las que también le han cambiado el nombre innecesariamente al parque. Me gustaría señalar que precisamente frente a todo eso que significó Guzmán, independientemente de sus grandes méritos, quizás, Cipriano, no sé si tú lo habrás contado en algún programa, pero uno de los episodios más conocidos, más chispeantes de la gracia venezolana, de aquellos venezolanos que eran muy ilustrados, pero a la vez eran unos echadores de bromas, fue lo que le hicieron con la del Piñada, ¿no? Cuando se les ocurrió aquella forma de mostrar la egolatría, las farsas de Guzmán, elogiando pues aquel poeta adelpino, poeta popular de pobres recursos métricos y líricos, pero a quien le dieron el título de el Chirulí del Guaire. Y le hicieron aquellos homenajes y crearon el periódico El Delpinismo y todo aquel movimiento, todo para, en forma legal y muy inteligente, ridiculizar a Guzmán, quien siempre se dio cuenta de lo que se trataba. Y por ello ya, después de la del Piñada, Guzmán se dio cuenta que poco a poco su estrella iba mermando en el país, y cuando ya él accede al bienio, ya es un Guzmán que sucumbe al ego otra vez, pero que ya no tenía nada que hacer en el país. John, qué bueno. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar entonces del ocaso Guzmán Blanco como figura política predominante desde finales de la Guerra Federal hasta que se va del país, ¿no? Que es ya al final de la octava década del siglo XIX, al final de los años 80. Ese Guzmán, como tú lo dices, ya es otro, es un hombre disminuido, no con poca influencia, pero sí disminuido. Obviamente ha tratado de ordenar la fila de los caudillos, haciéndolos pasar por la presidencia por pequeños periodos de 2 años, mientras que él se iba a Europa con esos poderes que tú acabas de nombrar. Y hay un guzmancista que va a ir haciéndose poco a poco el hombre fuerte. Y es nada más y nada menos que Joaquín Crespo, ¿no? Quien va a dominar la escena claramente desde la ida de Guzmán en adelante. Y bueno, va a ser la figura principal de la última década del siglo, hasta que en 1998 se le ocurre hacerle trampa en un proceso a nada más y nada menos que el Mocho Hernández, el general José Manuel Hernández, que era un caudillo archipopular, un hombre que introdujo en Venezuela las campañas electorales modernas con material POP, volantes, gorritas, franelas, etcétera, cosa que no se había visto aquí jamás. Y bueno, Crespo, para favorecer a su candidato, que era Andrade, pues hace un fraude en 2 platos, y eso le cuesta una revolución encabezada por el Mocho Hernández, que le terminó costando la vida a Crespo, quien muere en la Mata Carmelera en 1898. Y bueno, luego va a venir como consecuencia el alzamiento de Cipriano Castro en el año 99, y la historia va a cambiar por completo. Es el fin del liberalismo amarillo en definitiva. Pero hablemos un poco, John, para ya ir cerrando, de ese Guzmán en los últimos años, en su ocaso como político en Venezuela, su retiro a Europa, que era lo que a él realmente le gustaba, y ya sus últimos años estando ya fuera del país. Hay quizás en esa etapa de su vida uno de los mejores materiales bibliográficos, fuentes de primera mano serían, encontramos algunas cartas de Guzmán, cartas
íntimas que después se encontrarían, a personalidades que él consideraba realmente amigos y leales. Y allí se pueden deducir varios de los factores que llevaron a que por parte de él hubiese cansancio, hastío y ya frustración, y también por parte del país hubiese un rechazo a que continuasen bajo su dirección. Por una parte está lo familiar. Guzmán llega a reconocer en algún momento que había descuidado la familia, mujer e hijos. Y él sentía que ya era una época en que la esperanza de vida no pasaba mucho de los 60, 65 años, ¿no? Para quien estuviese en buenas condiciones de salud. Y hay cartas de él en las que expresa que la vida le ha llevado a aquellas expresiones ditirámbicas, ¿no? De elogios que él mismo se hacía, rimbombante. La vida le ha quitado la posibilidad de cultivar los afectos de la familia, todas esas cosas. Pero es un factor importante que él llegó a considerar que había sacrificado la familia en aras de su abnegación por gobernar a Venezuela, ¿no? Por otro lado, también estaba muy hastiado de no encontrar las lealtades que él reclamaba. Incluso vamos a recordar, Cipriano, que hay una suerte de opúsculo, de folleto de Guzmán, que insólito el título. Es una lista de mis enemigos, ¿no? Incluso con calificativo fuerte a quienes han pretendido arrebatarme la gloria, a quienes bueno, me enfrentaré a ellos. Y presenta a mucha gente que él considera que le debían todo, que le debían poderes locales, que le debían nombramientos, le debían hasta dinero, recursos, todo eso, y se le volteaban. Entonces, él era un hombre que exigía lealtades y lealtades absolutas. Y eso es imposible en la condición humana algunas de esas lealtades son fingidas hasta que se destapan, ¿no? Y él llegó a un momento que estaba realmente hastiado y cansado de eso. Y por otro lado, él sentía que no se le reconocía su gloria. Él sentía que había dado tanto al país, que por cierto dio, como hemos reconocido, pero él sentía que había dado tanto y que no había reconocimiento. Lo de las estatuas lo golpeó muchísimo, porque el saludante, el manganzón, aquella estatua que la gente pasó a llamarlas de esa manera, el que en cuanto él se apartaba del poder las tumbaban, tenía el que volver al poder para que las repusieran, luego las volvían a tumbar, eso a él le dolía en el alma, le tocaba las fibras más íntimas y se daba cuenta que había un sentimiento de rechazo creciente hacia él, y yo creo que él tuvo la posibilidad de tomarle el pulso político en aquel momento al país, ya hacia 1883, 84, y él se dio cuenta que ya terminaba. Quizás vio un poco más que lo que vio Páez, pues tú recordarás, y creo que en uno de tus programas tú lo decías, en la autobiografía de Páez, él al final él dice que quizás el gran error de su vida fue haber vuelto a una nueva presidencia dictatorial, habiendo manchado toda su historia anterior. El propio Páez lo dice al final de su autobiografía. Entonces Guzmán quizás se dio cuenta que era mejor marcharse. Y al marcharse, de paso, se iba con su familia, se iba con dinero, y en Europa él tenía cierto prestigio, porque él cultivaba amistades, compraba lealtades y invitaba a agasajo, tenía un tren de vida inmenso. Y por lo tanto, todo eso contribuyó a que finalmente se marchara del país. John, ¿y cómo son esos últimos años de la vida de Guzmán, ya retirado de la política activa en Venezuela y allá en Europa? Obviamente lleno de lujo, gastando a mano suelta, etcétera, pero digamos, ¿son unos años tranquilos para él, felices, o son unos años de amargura, de añoranza? ¿Cómo lo describirías tú? Yo diría que agridulces, en el sentido de que él siempre añoró el reconocimiento, y él veía que en Venezuela ya más bien los levantamientos, los pronunciamientos contra él eran cada vez mayores, y no había reconocimiento
a la obra por él realizada, por supuesto magnificada dentro de su imaginación. Y por otro lado, entonces eso era amargo para él, estar lejos de su país y morir fuera de su país. Porque por mucho que él estuviese enamorado de París y de Europa en general, era la Europa del proyecto liberal, era la Europa del racionalismo, de los grandes debates ideológicos. Independientemente de que estuviera enamorado de eso, Guzmán Blanco fue un venezolano y hubiese querido terminar sus años en Venezuela y no pudo ser. Ahora, eso estuvo endulzado con las mieles del dinero, tener toda su familia allí, ya libre de los sobresaltos políticos, pues sin duda que eso significaba también al menos unos momentos de disfrute. A diferencia, por ejemplo, de otros que han fallecido en las peores condiciones. Yo recuerdo el caso, no me extiendo en esto, del general San Martín, del gran libertador del sur argentino, José San Martín, que vivió en Francia sus últimos años y los vivió en la pobreza y en la mayor austeridad posible, educando a su hija con las limitaciones económicas del caso, ¿no? Y de paso, sin reconocimiento ni en Buenos Aires ni en Argentina, hasta que eso vendría después que fallecería. Entonces Guzmán vivió en la opulencia, tenía una fortuna enorme. Allí en Europa se le tributaban reconocimientos. Hay casos de algunos discursos de él. Incluso se le invitaba casi como una especie de jefe de Estado, no en ejercicio. O sea que yo diría que, en resumen, fueron unos años agridulces, aunque siempre, y hasta lo digo por todos los que sentimos eso, es muy duro estar fuera de la patria. Es muy duro estar fuera de la patria. Sin duda, John, sin duda. Siempre es duro, ¿no? Siempre es duro. Por cierto, no voy a terminar sin dejar de contar algo que me contaba mi papá con motivo de lo que dijiste, lo de las estatuas. Y es que mi abuelo, el hijo del comandante que se echó los plomazos con Guzmán después de Santa Inés y que lo tumbó el caballo, siendo estudiante de Derecho a final de los años 80, después que Guzmán terminó su última presidencia, él obviamente disfrutó mucho participando en el derrumbamiento de una de las estatuas, siendo estudiante de la UCB de Derecho, otra cosa sacándose un poco la espina de lo que Guzmán le había hecho a su padre, pues era obviamente una figura que para mi abuelo no era nada agradable, era una figura repugnante, ¿no? Pero bueno, efectivamente así era la situación en Caracas, ¿no? Había mucho rechazo y en el país en general a la figura de Guzmán en los últimos tiempos. Bueno, John, creo que hemos tenido una gran conversación, así que... Sin duda. Y esto último que acabas de decir me permite a mí gritar un viva a la irreverencia estudiantil. Sí. Siempre los estudiantes en las distintas generaciones les ha tocado el peso de enfrentar los despotismos, sea a veces pagando con la cárcel o pagando con el exilio, a veces hasta con la vida, y en otros casos disfrutando de ese enfrentamiento inteligente a los déspotas de turno. Esa irreverencia estudiantil que no la pierda nunca nuestra juventud. Así es, y en un momento como este, donde vuelve a estar bajo amenaza la autonomía y donde quienes destruyeron la universidad con falta de presupuesto, ahorcándolo financieramente, desconociendo sus autoridades, ahora tratan de reconstruir su planta física para presentarse como los salvadores de la misma. Frente a eso, estudiantes y profesores como tú y yo tenemos que cerrar filas para salvar esa autonomía universitaria y seguir siendo, en el caso del UCB, la casa que vence la sombra. John, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Triple abrazo fraternal, mi querido hermano. Muchos saludos a toda esa vasta audiencia que te sigue. Muchas gracias, John. Nuevamente, fuerte abrazo. Que estés muy bien. Gracias. Hasta pronto.